Vamos con el proyecto Cuenca Inaccesible por Naturaleza, y ese IN se pone entre corchetes porque con ese juego de palabras lo que se pretende es hacer precisamente accesible la ciudad. El debate no es nuevo, la accesibilidad al casco antiguo y la necesidad de dotarlo de unos remontes mecánicos se baraja desde hace muchísimos años, desde una propuesta de funicular subterráneo que hubo en 1940. Estas iniciativas, como decimos, vienen de largo y vuelven a cobrar fuerza ahora. Cuenca, de peldaño en peldaño fugitivo. Cuenca inaccesible por naturaleza reconoce eso, que Cuenca es inaccesible, pero el estar el IN entre corchetes nos da la posibilidad de, jugando a ponerlo y quitarlo, considerar la acción humana como la que es capaz de mejorar lo difícilmente mejorable. Es decir, que finalmente Cuenca tiene sin más remedio que acabar siendo, precisamente a través de su propia naturaleza, accesible. Nacido de un encargo del Gobierno regional al Colegio de Arquitectos, el proyecto ha arrancado con una exposición que muestra soluciones adoptadas en otros sitios y en la que también se repasan propuestas formuladas para Cuenca. Este primer paso era para tener toda la documentación existente, para analizar qué es lo que se quiere llegar a conseguir, cuál es la morfología, cuáles son los inconvenientes. Un debate con proyectos con más de 70 años. El primero de ellos, efectivamente, es en el año 1940, a través de un funicular subterráneo que nace en la calle de los Tintes y va a parar a la anteplaza. No es el único. Hay un teleférico que cruza al lado del Júcar, nace desde la zona de la cantera y va a desembocar en las escaleras de bajada desde la anteplaza a la zona de los miradores de San Miguel. También existe otro, que es un proyecto de Rico, al igual que el proyecto de los hermanos León, establecían un centro de recepción de turistas con un parking. Es que tenemos de todo, porque tenemos desde funiculares, subterráneos y no subterráneos, ascensores, pasarelas. La polémica entre escaleras mecánicas o ascensores copó el debate político hace unos años. 13 proyectos, en algún caso simples propuestas con las que estos dos arquitectos y su compañera Ana Martínez iniciarán la segunda fase de Cuenca Inaccesible. La hoja de ruta es que para que no sea fallido hay que analizar si en los otros no fueron fallidos por problemas técnicos, por falta de financiación o a lo mejor por no llegar a un entendimiento y hay alguna idea maravillosa que se puede llegar a retomar. Pero desde luego debe haber un consenso mayoritario para apoyar una idea de este tipo y de esta envergadura. Siempre dentro de un concepto global de ciudad. La idea de movilidad debe ser global. A veces vemos, por ejemplo, el debate sobre autobuses o remonte mecanizado. En las ciudades donde verdaderamente tienen un buen plan de movilidad, tienen ambas cosas. En los últimos 30 años la población de Cuenca ha crecido un 20%, pero su tamaño se ha multiplicado por 3. Eso ha creado una dependencia. Más de la mitad de los desplazamientos se hacen en coche, casi el 40% andando y el resto en autobús, porque la bicicleta apenas representa el 1%. ¿Qué ocurriría si disponemos de esos puntos de remontes mecánicos? ¿Cómo influiría en este aspecto si se elimina, por ejemplo, el tráfico, el acceso? El tráfico rodado no cabe en el casco histórico, no cabe. La movilidad por el vehículo motorizado debe restringirse a lo imprescindible. Lo imprescindible, lógicamente, son los servicios y los residentes. La decisión final puede ser una única intervención o bien varias e interconectadas actuaciones que beneficien al turista, pero sobre todo al residente. Una propuesta que mire solamente al turismo, quizá el vecino casi no tiene connotaciones. Sin embargo, una buena propuesta para el vecino también es una buena propuesta para el turista. En un barrio en el que el residente se autodenomina resistente y que en el último medio siglo ha perdido la mitad de su población, es necesario facilitar la vida de sus 2.500 vecinos. Más de la mitad de las casas del casco antiguo están vacías, otras son segundas viviendas. Ahora, pues cada vez hay más carteles de se vende. Lo más necesario para el casco es que haya vida y sin vida no podemos conseguir tener, aparte de este patrimonio, la humanidad. La idea es encontrar soluciones de referencia como las aplicadas en la capital regional. Si tuviéramos que quedarnos de las 400 y pico infraestructuras que hemos estudiado en España, si tuviéramos que quedarnos con una docena, probablemente las de Toledo estarían ahí. Unas escaleras integradas en el entorno. Algo que las 3 propuestas técnicas que a comienzos del verano saldrán de la última fase de este proceso deberán tener en cuenta.
El paisaje es fundamental, pero si algo nos ha enseñado la historia es que no tiene por qué condicionar el resultado. El puente de San Pablo coincide en su ejecución con el elevador de Santa Justa, en Lisboa. Y al final, efectivamente, son dos estructuras que seguro sorprendieron a propios y ajenos cuando fueron implementadas. Y sin embargo, suponen un valor añadido. Hoy en día es un elemento clave de nuestro paisaje, de nuestra voz y que lo hemos aceptado los conquenses. Entonces, yo creo que al final un proyecto lo que tiene que ser es bueno. Y las ciudades al final se hacen como colas. El Museo de las Ciencias, el Monumento a la Constitución de Torner o las abstractas vidrieras de una catedral gótica son otros ejemplos de cómo la ciudad absorbe las corrientes del momento. Quién sabe si de aquí saldrá la primera aportación del siglo XXI para la pequeña y encantada ciudad medieval. Soluciones hay, es lo que queremos ver y presentar, que no se tenga miedo. Pero bueno, hay que ser ambicioso y creo que Cuenca personalmente necesita ese proyecto maravilloso. La solución la tendremos a la vuelta del verano.